Y esta noche conversamos con Farid Kahat, académico e internacionalista, para analizar la situación actual de Medio Oriente ante este nuevo conflicto armado. Buenas noches, Farid, bienvenido a Punto de Referencia. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué decir de esta situación que se vive ahora? ¿Hasta qué punto esto realmente representaba una amenaza como lo plantea Israel, que fue el motivo para el ataque a Irán, una amenaza a su existencia? ¿O también habría otros elementos más de carácter político por estos puntos de crisis que vive Benjamin Netanyahu? Bueno, hay suficiente evidencia como para poner en tela de juicio lo que diga Netanyahu en torno al programa nuclear iraní. Eh, por ejemplo, intervenciones de Netanyahu en 1996 ante el Congreso de los Estados Unidos, donde advertía de la inminencia de la adquisición de armas nucleares por parte de Irán. Y ha repetido una y otra vez a lo largo de 30 años la misma advertencia sin que jamás se materializara. Es difícil creer que medios occidentales sigan tomando en serio la opinión de Netanyahu en torno a la materia, pero así ocurre. En segundo lugar, la propia directora nacional de inteligencia de los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, Tulsi Gabbard, dijo en marzo pasado que las entidades de inteligencia del gobierno americano coincidían en que no había evidencia de que Irán estuviera construyendo bombas atómicas. Entonces, sí hay un tema de opacidad del programa nuclear iraní desde el momento en que Trump lo abandonó, pero, eh, pero digamos, ha habido un patrón de falsedades en esta materia. Y si hay motivación política, yo creo que sí. O sea, esto se ha preparado con antelación, no es algo que se haya preparado Claro. por razones políticas, pero el momento en que se realiza el ataque probablemente sí tenga una motivación política. Por un lado, Netanyahu siempre se opuso a cualquier acuerdo nuclear con Irán, por lo menos cualquiera que no eliminara por completo su programa nuclear. Y en segundo lugar, había, como ustedes mencionaron, un proyecto para someter a un voto de no confianza al gobierno, que el gobierno ganó por la mínima diferencia, pero que se iba a replantear en el futuro. Entonces, esta es la constante huida hacia adelante en la que está involucrado Netanyahu desde el 7 de octubre de 2023. Ahora, Farid, a ver, el tema nuclear no nos puede explicar lo que está pasando, tampoco, digamos, un marco de referencia legal internacional no lo puede explicar ni desde el punto de vista de lo que está haciendo Israel, ni desde el punto de vista de la reacción de países que en estos últimos meses, estos 2 últimos años, hemos visto cómo dejan hacer a Israel. ¿Qué nos explica, en todo caso, Farid, lo que estamos viendo? A ver, en el caso de la Unión Europea, el problema es obvio. Para decisiones fundamentales como suspender la vigencia del acuerdo de asociación con Israel, se requiere unanimidad y esa unanimidad simple y llanamente no existe. Y hay países como Alemania que por sus responsabilidades históricas jamás se atrevió a criticar seriamente a Israel. Ni siquiera ahora, diría honestamente, pese a lo dicho por Merz hace poco, era lo mínimo indispensable dado las circunstancias, pero no ha habido ninguna acción en consecuencia. Eso no explica, sin embargo, el que los países europeos no tomaran acción por cuenta propia. No había necesidad de actuar dentro del consenso europeo, pero la mayoría se resistió a actuar por separado, salvo recientemente un pequeño grupo de países, sobre todo anglosajones, que aplicó sanciones mínimas contra ministros del gobierno israelí. Ujú. Pero el problema fundamental es el gobierno de Estados Unidos, y esto en honor a la verdad no empieza con Trump. Ujú. Quien tuvo una actitud complaciente con el genocidio en Gaza fue el gobierno de Biden. Al menos el gobierno de Biden trató de salvar la responsabilidad estadounidense al detener la entrega de bombas con 1 tonelada de explosivos usadas por Israel en zonas urbanas, porque un informe del propio Departamento de Estado le indicó al gobierno que se usaban para fines que violaban el derecho internacional humanitario, pero todo eso ha vuelto a ser práctica habitual bajo Trump. Estados Unidos es el principal
causante de que Israel no tenga ninguna restricción. Y Netanyahu desea sobrevivir políticamente, no desea terminar preso, que es lo que podría ocurrir si pierde el gobierno por los cargos de corrupción en su contra. Y va a continuar con esto mientras crea que es lo necesario para permanecer en el poder. Ahora bien, una posición como la que tiene Donald Trump en este momento, ¿qué tanto ayuda o no a una solución, pues lo menos bélica posible, Farid? Lo digo porque el tema va de esta manera. Primero dijo Donald Trump, no ataques a Irán porque estoy negociando con ellos. Se da el ataque, se deslinda Estados Unidos y enseguida Trump amenaza a Irán y le advierte que lo van a exterminar. ¿Cómo entender esta posición de Trump y qué implica sus planteamientos? Bueno, creo que hay dos explicaciones. Una, el propio Trump dijo en algún momento que él deseaba ser imprevisible para sus rivales. La teoría del loco que se atribuye a Richard Nixon. Si tú haces creer a tu adversario de que eres capaz de tomar riesgos que no tomaría un actor racional, es decir, te comportas como un actor irracional, puedes obtener ventajas en una negociación. Ahora, eso tiene problemas más allá del ámbito de una negociación de seguridad porque, por ejemplo, los inversionistas requieren certezas y ese tipo de actitud trasladada al ámbito económico es un problema. Pero en general está el tema de que Trump desea ser percibido como un actor imprevisible, pero también está el tema de que no conoce muchos problemas de política internacional, como el propio Hexet, el secretario de Defensa, y entonces parecen ser muy influidos por opiniones cambiantes de sus asesores, porque algunos asesores, por ejemplo, Mirán, en materia de aranceles, propone que los aranceles deben ser usados para obtener una reducción, o sea, como medio de negociación para reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Bessent, el secretario del Tesoro, dice que deben ser usados para aislar a China como un medio de negociación para lograr ese fin. Y el secretario de Comercio dice que lo que hay que hacer es mantener los aranceles permanentemente para proteger la actividad industrial en los Estados Unidos. Dependiendo de a quién escuche un día, dice una cosa o la contraria. Entonces, un día quiere ganar el Nobel logrando la paz en Gaza, el día siguiente quiere desplazar forzosamente a la población de Gaza para crear la Riviera de Oriente Medio y lo que acaba usted de describir. Un día le dice a Israel que no ataque o al menos finge hacerlo y el día siguiente defiende las acciones israelíes. Y por ende ese es el problema. ¿Por qué va a negociar Irán con un gobernante que puede cambiar de idea de la noche a la mañana? El TEMEC, México lo ha vivido. El Telecán se renegoció por pedido de Trump, se crea el TEMEC con la anuencia del gobierno de Trump y ahora en su segunda gestión cambia los términos de lo acordado unilateralmente. ¿Por qué negociar con alguien, o en todo caso, por qué llegar a acuerdos con alguien que no sabe si va a sostener el acuerdo el próximo mes? No hablemos en 10 años. Tengo ya muy poquito tiempo, tenemos poquito tiempo, Farid, pero no me quiero despedir sin preguntarte qué ves hacia adelante. Digamos, en resumen, la pregunta sería, ¿es lo mismo mantener un conflicto abierto en el tiempo con Irán que tenerlo con Gaza, que invadir Irak, que invadir Afganistán? ¿Qué piensas? No, Irán tiene una capacidad de respuesta. No es una fuerza militar equivalente la iraní a la de Israel, pero sí tiene una capacidad de respuesta que no tienen los aliados de Irán. Y ahora en realidad esto depende de Israel, que es quien inició las acciones. El propio Netanyahu ha reconocido que el propósito no es destruir la industria nuclear iraní, porque eso estaría fuera de las capacidades de Israel. Habló de rollback. Rollback implicaría hacer retroceder el programa nuclear unos años, pero no resuelve el problema de fondo. Bajo esa lógica, en un par de años probablemente Israel vuelva a bombardear el programa nuclear iraní, si sabe dónde se encuentra, porque probablemente como consecuencia de lo que estamos viendo, Irán decida mantenerlo en la clandestinidad. Entonces, este es un curso de acción que garantiza que este problema se repita persistentemente en el futuro.
Pues sí, es parte de la situación, esta inestabilidad que se vive en esa región. En unos segunditos, Farid, el riesgo de que se extienda a todo el mundo árabe este conflicto, ¿cómo lo ves? Depende más de Israel que de Irán. Yo no creo que Irán tenga interés en escalar por su inferioridad militar, pero si Israel atacara blancos de la industria petrolera iraní, Irán probablemente intente minar o cerrar el estrecho de Hormuz y ahí el mundo entero va a pagar las consecuencias. Pues sí, sí que es difícil. Muchas gracias por esta comunicación, Farid. Un gusto. Estamos en contacto, Farid. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.